Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a darle cierre al tema de derivadas, aprendiendo a utilizar dos reglas que son muy importantes. Una se llama la regla de la cadena y la otra, en honor a su creador, se llama regla de L'Hopital. ¿Sí? Así que se las voy a explicar. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una. Vamos a ver para y cuándo se usan. Y por último vamos a dejar planteados algunos ejercicios para que puedan hacer de práctica. Así que los invito a ver un PowerPoint y la explicación correspondiente. Chao, hasta luego. Bueno, entonces vamos a ver estas dos eh, reglas de las que habíamos hablado, que son la regla de la cadena y la regla del L'Hopital. Comencemos con la regla de la cadena. ¿Sí? Nosotros tenemos acá dos funciones. Una función que es f de x igual a seno de x y la otra función que es g de x igual a x al cuadrado. Si yo tuviese que derivar estas dos funciones por separado no tendría ningún inconveniente, porque yo ya sé que la derivada del seno de x es el coseno de x y sé que la derivada de x al cuadrado es 2 por x. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese que derivar el seno de x al cuadrado? Es una composición de estas dos funciones. He compuesto esta función en base a estas dos funciones. Y a mí no me sirve decir, bueno, el seno de x al cuadrado es el coseno de x al cuadrado. Porque un profesor de matemática le preguntaría, ¿por qué el seno de x al cuadrado es el coseno de x al cuadrado? Y porque en la tabla dice que el seno de x es el coseno de x. Sí, pero en la tabla dice que el seno de la derivada del seno de x es el coseno de x, pero no me dice nada de x cuadrado. ¿Sí? Porque yo a x acá le estoy aplicando dos funciones. La primera función que le estoy aplicando, que es la más interna de todas, es elevar la x al cuadrado. Y la segunda función que le estoy aplicando es aplicarle el seno. Entonces no puedo utilizar la tabla como tal. Si yo digo entonces que seno de x la derivada del seno de x al cuadrado es el coseno de x al cuadrado, estoy cometiendo un error. Y entonces, ¿cómo soluciono el tema de la derivada? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pensemos qué función está más afuera y qué función está más adentro. La función que está más afuera es la amarilla, seno de x. La función que está más adentro es la roja, x al cuadrado. Entonces, vamos a derivar el seno de x al cuadrado como si adentro hubiese una x, para poder utilizar la tabla. Entonces sí decimos que el seno de x al cuadrado, la derivada, es el coseno de x al cuadrado. Pero no termina acá, porque ahora tenemos que derivar lo que está adentro, o sea, x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y entonces el resultado va a ser el producto de esas dos derivaciones. La derivada del seno de x cuadrado va a ser igual al coseno de x cuadrado por 2x. ¿Se dan cuenta cómo es la regla de la cadena? Se llama de la cadena porque voy encadenando una derivada con la otra. Primero derivo el seno, que por tabla la derivada del seno es el coseno, entonces el seno de x al cuadrado va a ser igual al coseno de x al cuadrado, y luego derivo lo que está adentro. Voy de afuera hacia adentro. Derivo x cuadrado y me queda 2x. Entonces el resultado total y final es coseno de x al cuadrado por 2x. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este es el resultado final, ¿no es cierto? Vamos a ver otro ejemplo. El logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Yo sé que por tabla el logaritmo, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero acá yo tengo dos funciones. Una función es el logaritmo natural y la otra función es x cuadrado más 1. Entonces, aplicando la regla de la cadena, derivo de afuera hacia adentro. La función que está más afuera es el logaritmo
¿Y cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre. Entonces, vamos a decir que si derivo el logaritmo, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1 va a ser 1 sobre x cuadrado más 1. Pero ahora derivo lo que está adentro. Y la derivada de x cuadrado más 1 es 2x más 0, o sea 2x. Me queda esta expresión, que la puedo acomodar un poquitito, y acomodándola me queda 2x sobre x cuadrado más 1. Y ese va a ser el resultado final de esta derivada. Vamos con un tercer ejemplo. La derivada de 3x más 2 a la quinta. Uno dice, ya sé lo que tengo que hacer. Bajo el 5 y al 3x más 2 lo elevo a la cuarta, que es 1 menos. Sí, eso si adentro estuviese x nada más. Pero como no está x, como adentro hay una función, entonces hago eso, bajo el 5 y a 3x más 2 lo elevo a la cuarta, pero ahora derivo lo que está adentro, 3x más 2. Y la derivada de 3x más 2 es 3 más 0, o sea 3. Así que si acomodo un poquitito eso que está abajo, multiplico el 5 con el 3 y me queda 15 por 3x más 2 elevado a la cuarta. Bueno, esa es la regla de la cadena. Se utiliza cuando hay una función adentro de otra y se puede dar el caso, que yo no lo mostré, de que haya 3 funciones. Una más afuera, una en el medio y una adentro. En ese caso también se utiliza la regla de la cadena. Primero se deriva la de afuera por, después se deriva la del medio por y después se deriva la de adentro. Esa es la regla de la cadena. Y se llama así porque, como ustedes vieron, se van encadenando unas derivadas con otras. Ahora vamos a ver la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos sirve para calcular límites. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo, profe? ¿No estamos viendo derivadas? Sí, estamos viendo derivadas. Pero hay algunos límites que habíamos visto que no se podían resolver porque daban una indeterminación 0 sobre 0. Y ustedes aprendieron que algunos de esos límites se podían resolver tratando de salvar la indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo? Bueno, utilizando Ruffini, por ejemplo, ¿sí? De esa manera podíamos factorizar un polinomio y podíamos tachar, simplificar y luego volver a aplicar el límite y ver si podíamos encontrar un límite. Pero a veces tampoco así nos sirve, Y entonces tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. ¿Pero por qué no la aplicamos en límites? Porque la regla del L'Hopital se aplica utilizando derivadas. Y cuando estábamos estudiando límites no sabíamos derivada. Entonces, como no sabíamos derivada, no podíamos aplicar la regla del L'Hopital. Ahora que sabemos derivadas, volvemos atrás a límites y vamos a decir entonces que si queremos calcular el límite de una división de un cociente de funciones cuando x tiende a 0 y nos encontramos con una indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 de esa función que está en el numerador sobre esa función otra que está en el denominador va a ser igual al límite de sus derivadas. O sea, si yo encuentro una determinación 0 sobre 0, derivo la función de arriba, derivo la función de abajo y le vuelvo a aplicar el límite. Y puede ser que entonces ahí encuentre un resultado. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 3x sobre seno de x. Lo primero que intentamos hacer es reemplazar la x por el 0. Arriba me quedaría 3 por 0, o sea 0, y abajo me quedaría seno de 0, o sea 0. Conclusión, me quedaría 0 sobre 0. Ahora, imagínense, acá no pueden aplicar Ruffini, acá no pueden aplicar nada. Si yo a este ejercicio se le hubiese dado límites, ustedes me hubiesen dicho, profe, no sé cómo hacer, me queda esta indeterminación y no la puedo resolver. Y directamente me dirían, entonces no existe el límite. Bueno, ahora que aplicamos, que sabemos L'Hopital, decimos, bueno, entonces vamos a ver qué pasa si derivamos arriba y si derivamos abajo.
¿Qué sabemos de la derivada de 3x? Sabemos que es 3. ¿Qué sabemos de la derivada de seno de x? Sabemos que es el coseno de x. Entonces, si derivamos arriba y derivamos abajo, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 3 sobre el coseno de x. Bueno, ¿y ahora qué pasa si reemplazamos la x por el 0 como hicimos antes? Arriba no podemos, porque no hay x, así que arriba queda el 3. Y abajo me queda el coseno de 0. Pero el coseno de 0, si ustedes agarran una calculadora, van a ver que es 1. Entonces me queda 3 arriba, 1 abajo, 3 dividido 1 igual 3. ¿Vieron? Encontramos el límite aplicando la regla del L'Hopital. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 arriba dividido seno de x abajo. Vamos a reemplazar para ver si me da una determinación. Arriba me quedaría e a la 0 menos 1. Todos sabemos que cuando elevamos un número a la 0 me da 1. O sea que arriba me queda 1 menos 1. O sea 0. Y abajo ya hemos visto que el seno de 0 es 0. Con lo cual me queda 0 sobre 0. ¿Qué hacemos entonces? Ruffini no podemos aplicar. Entonces aplicamos L'Hopital. ¿Qué significa? Derivamos arriba y derivamos abajo. Derivar e a la x menos 1 arriba, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x y la derivada de 1 es 0. O sea que arriba me queda e a la x. Y abajo la derivada del seno es el coseno. Con lo cual me queda el límite cuando x tiende a 0 de e a la x sobre coseno de x. Reemplacemos ahora de vuelta la x por el 0. E a la 0 me va a quedar 1, coseno de 0 me va a quedar 1, 1 dividido 1 es igual a 1. De esta manera entonces hemos explicado la regla de la cadena y la regla del L'Hopital. Les propongo 3 ejercicios de cada una para ver si entendieron el tema. No les pido que entreguen nada en forma obligatoria, lo único que les pido es que me hagan consultas a través del correo electrónico, ¿sí?, sobre si no les sale alguno de los 6 ejercicios. Igual, de todas maneras, como ustedes ya saben, en alguna clase de la semana que viene vamos a dedicar un espacio para resolver estos 6 ejercicios y de esa manera hacemos una autocorrección. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Una clase fácil, pero con temas que son bastante interesantes. Y con esto estamos dando un cierre a derivadas. A partir de la semana próxima arrancamos con el último tema del año, que es el tema integrales, que está muy relacionado con derivada, de la misma manera que derivada estaba relacionado con límites. Y ahora vimos un ejemplo de por qué están relacionados derivadas y límites. Y de esta manera entonces, cuando terminemos de ver integrales, completaremos la trilogía, ¿sí?, de derivadas, límites e integrales, o límites, derivadas e integrales. Así que me estoy quedando sin batería en el robot, así que nos estamos viendo la clase que viene. Chau, chau.